Buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Soy Daniel Harrison, soy profesor del Centro de Ciencia Marina Nacional de la Universidad Southern Cross. Voy a hablarles acerca de los beneficios potenciales y de los riesgos que entraña utilizar el brillo de las nubes marinas como una técnica potencial de mitigación para el blanqueamiento de coral de la Gran Barrera en Australia. Participo en un programa de adaptación y de restauración del arrecife. Creemos que es el esfuerzo más grande que se haya hecho nunca para ayudar a un ecosistema a sobrevivir, en este caso la Gran Barrera de Coral, que es la estructura viva más grande del mundo, del tamaño de Italia. Y en este programa ayudamos a que sobreviva los efectos del cambio climático. Probablemente hayan visto en las noticias en los últimos 5 años que se han producido 3 grandes blanqueamientos y que se ha pedido más de la mitad de los corales que había en aguas poco profundas en estos años. El programa cuenta con la participación de científicos, ingenieros y otro tipo de expertos en ciencia cultural y en otras disciplinas para poder evaluar diferentes ideas gracias a las que se pueda contar con herramientas adicionales para gestionar la Gran Barrera, herramientas para la autoridad que se encarga de gestionar el parque natural a fin de gestionarlo para que sobreviva en los próximos decenios. El reto es ingente. Y el patrón de referencia es muy estricto, puesto que las alternativas que estudiamos tienen que poder aplicarse a gran escala en una zona enorme, que como he dicho es del tamaño de Italia. ¿Y por qué necesitamos hacer algo? ¿Por qué necesitamos evaluar estas ideas, como por ejemplo la intensificación del brillo marino, ayudar genéticamente a los corales para que se adapten a temperaturas más cálidas e incluso cosas tan radicales como la ingeniería genética de los corales? O incluso la fecundación in vitro para corales, donde capturamos larvas de coral en época de desove y obligamos a que se queden en la zona de la Gran Barrera en vez de que puedan perderse con las corrientes oceánicas en lugares más lejanos. Los motivos son que el coral se encuentra entre los ecosistemas más amenazados en todo el mundo, no solamente en la Gran Barrera. Si seguimos emitiendo como hasta ahora, el cambio climático tendrá consecuencias catastróficas si el arrecife de coral habrá sufrido daños enormes para 2050, daños que serán irreversibles. Se podría plantear simplemente reducir las emisiones, espabilarnos y empezar a recortar estas emisiones de manera drástica para garantizar que los corales están en buen estado. Pero no podemos porque ya vamos tarde. Necesitamos reducir emisiones drásticamente y lo teníamos que haber hecho hace décadas, porque hay un cambio climático acumulado como consecuencia del dióxido de carbono que ya está presente en la atmósfera y además no parece que se estén reduciendo. En este gráfico, en naranja, pueden ver cuando se han producido blanqueamientos moderados del coral. En rojo ven los 3 fenómenos de blanqueamiento más extremos que han sucedido en los últimos años y pueden ver que van en consonancia con el aumento de la temperatura. La línea contempla el aumento de temperatura desde la cantidad de referencia. Si queremos limitar el calentamiento global a 1,52 grados, que es lo que se establece en el Acuerdo de París, necesitaríamos tomar cartas en el asunto de forma drástica, pero no parece que sea el caso y, por tanto, se prevé en estos momentos que lo más probable es que superemos ese calentamiento, esa temperatura. Y si no ayudamos a los corales, a los arrecifes de coral, probablemente no podrán sobrevivir a esos cambios. El programa de restauración y de adaptación recurre a la intensificación de brillo de las nubes marinas, no a escala planetaria, sino para aplicarla solamente en
una zona más pequeña a fin de evitar que los corales se blanqueen. Si se tratara de enfriar el planeta en su conjunto, se tendría que aplicar esta técnica en grandes áreas del mundo. En la Gran Barrera de Coral, sin embargo, estamos contemplando aplicar esta técnica directamente sobre la barrera y solamente en verano, cuando las aguas alcanzan una mayor temperatura. El programa de investigación que hemos puesto en marcha estudia estas preguntas. En primer lugar, la eficacia de la iniciativa, hasta qué punto trabajará, hasta qué punto funcionará, si es que funciona. ¿Qué grado de protección ofrecerá a los arrecifes de coral y en qué condiciones? Es decir, hasta qué punto se puede compensar el cambio climático. También estamos investigando la aceptabilidad social, puesto que todas las ideas que estamos barajando para proteger al arrecife de coral no podrían aplicarse si no cuentan con aceptación social, por mucho que hubiera una base científica sólida. El programa incluye, por consiguiente, a diferentes interlocutores en el proceso de codiseño, propietarios tradicionales y otro tipo de partes interesadas, los custodios tradicionales del arrecife, por ejemplo. También el público en Australia, empresas turísticas, personas que pescan de forma recreativa, puesto que todos tienen una conexión, un vínculo muy importante con la Gran Barrera de Coral. Y en calidad de científicos tenemos que trabajar codo con todas estas partes interesadas. No podemos ir por nuestra cuenta. Por otra parte, esta técnica implica, o nuestro programa de investigación implica un desarrollo tecnológico considerable, porque de momento la tecnología para poner a prueba esta técnica no existe, así que nosotros hemos tenido que embarcarnos en el diseño de tecnología para poder probar si esta técnica funciona y si se puede aplicar. Así que, por un lado, estamos desarrollando herramientas tecnológicas, estamos poniéndolas a prueba y dentro de este ámbito y de la posible aplicación de la tecnología tenemos que tener en cuenta los riesgos, puesto que, claro que hay beneficios para la Gran Barrera de Coral, pero también puede haber riesgos tanto previsibles como imprevisibles. Dentro de este programa de investigación, todavía no estamos en la fase de implantación, de aplicación. Simplemente estamos probando esta tecnología lo suficiente como para saber hasta qué punto funcionará. Esta fase de prueba dentro del programa contempla la aplicación de la tecnología a pequeña escala durante un periodo corto de tiempo para ver cómo responden las nubes en un periodo corto de apenas unos días en un área muy restringida. Entre los beneficios potenciales por los que nos planteamos esta tecnología se cuentan los siguientes. Hemos barajado distintas alternativas dentro del programa de adaptación y restauración de la Gran Barrera de Coral. Entre ellas, la intensificación del brillo de las nubes marinas como parte de la modificación de la radiación solar es una de las mejores. ¿Por qué? Porque con ella se protege todo el arrecife de coral. Se está preservando el ecosistema en su conjunto, los corales jóvenes y también los corales que existen desde hace miles de años. No solamente se están protegiendo los corales, sino también la anatomía del mar y las praderas marinas, todos los organismos del hábitat, también los organismos simbiontes de los corales, es decir, se está protegiendo el arrecife en su conjunto. Por otro lado, primamos esta técnica frente a iniciativas de reforestación y restauración que se están poniendo en práctica en otros lugares en las que simplemente se cultivan corales, pero se opta por los corales más resistentes, dado que solo se pueden cultivar unas pocas especies, con lo que al final se está creando un ecosistema distinto del que existe en estos momentos. Otra ventaja que ofrece el brillo de las nubes marinas para los arrecifes de coral es que se puede aplicar a gran escala rápidamente.
Es verdad que esta tecnología se plantea en un principio para enfriar todo el planeta, pero es muy fácil reducir esa escala de aplicación para que se implante solamente en el arrecife. El arrecife de coral de la Gran Barrera ocupa apenas el 0,07% de la superficie del planeta. Por lo tanto, es un área muy pequeña con respecto al enfriamiento global, pero un área pues muy grande para los corales. Hemos evaluado los beneficios potenciales en distintas situaciones. En azul se puede ver cómo contribuiría a proteger los arrecifes, el brillo de las nubes marinas, si lográramos reducir drásticamente las emisiones para limitar la temperatura en consonancia con los acuerdos de París. En ese caso, el coral desciende de la cobertura actual del 20%. El 20% de la Gran Barrera cuenta con coral vivo en estos momentos y en esta situación descendería hasta el 10% y se estabilizaría. Si utilizamos el brillo de nubes marinas y logramos los objetivos del Acuerdo de París, podríamos mantener el nivel de corales vivos que existe en la actualidad. Y si redujéramos las emisiones en gran medida, lográramos los objetivos del Acuerdo de París y esta técnica funcionara de maravilla, podríamos incluso aumentar la cantidad de corales vivos que existen en la actualidad. Ahora bien, por mucho que funcionara esta técnica, si seguimos emitiendo como hasta el momento y no hacemos nada al respecto para reducir las emisiones, es decir, si seguimos como hasta ahora, lamentablemente, pues el coral sigue reduciéndose en los próximos 50 años hasta prácticamente desaparecer. Quedaría muy poco coral y sí quedaría parte de la estructura de la Gran Barrera, pero los efectos serían nefastos y muy posiblemente irreversibles. Por tanto, incluso si la intensificación del brillo de las nubes marinas funcionara tan bien como esperamos, si el calentamiento global siguiera aumentando, podríamos conservar los corales durante unos 20 años, pero al final los efectos positivos de esta técnica se verían sobrepasados por el cambio climático, puesto que los efectos de la técnica son limitados. Se puede recurrir al brillo de las nubes marinas solo hasta cierto punto y al final, como digo, se vería esos beneficios desaparecerían frente a los efectos del cambio climático. Con lo cual, la conclusión fundamental es que la intensificación del brillo de las nubes marinas no supone que podamos dejar de reducir emisiones. Es decir, que para proteger los corales necesitamos acudir a ambas opciones, reducir emisiones y aplicar esta técnica y esperar que ambas funcionen bien. Con respecto a los riesgos, es evidente que cuanto mayor sea la escala a la que se aplique esta tecnología, mayores serán los riesgos que entrañan. Es más arriesgado aplicarla en toda la Gran Barrera que solo en una parte y es más arriesgado aplicarlo en todo el planeta que en una zona determinada. Por tanto, los riesgos son proporcionales a la escala de aplicación de la tecnología. Algunos de los riesgos que son un motivo de preocupación a la hora de aplicar esta tecnología para la gente en su conjunto son los siguientes. Como he dicho antes, la superficie de la Gran Barrera de Coral es apenas el 0,07% de toda la superficie del planeta, con lo cual la escala de riesgos es distinta de la que se suele asociar con esta tecnología. Así se aplicará a nivel planetario. Algunos se aplican también a esta escala y algunos no. Uno de los riesgos que suele citarse en primer lugar es el hecho de que la aplicación de esta intensificación del brillo de las nubes marinas puede suponer cambios en el patrón de precipitaciones, de lluvias. Es un riesgo muy elevado si se aplicara esta técnica a nivel planetario. Lo sabemos porque ya ha habido estudios y modelizaciones al respecto. Aún no sabemos, sin embargo, qué riesgo existe a la hora de aplicar esta técnica solo en la Gran Barrera. Estamos realizando estudios al respecto y estamos diseñando modelos en los que se aplican técnicas similares a las del pronóstico del tiempo para ver cómo afectaría el patrón
de precipitaciones aplicar esta tecnología en la Gran Barrera. Sabemos que en la costa norte de Australia hay un clima muy tropical, hay una gran cantidad de lluvias y cabe suponer que si procedemos a la intensificación del brillo de las nubes marinas en verano, se podría reducir levemente la cantidad de precipitaciones en el norte de Australia, en el noreste. También hay que tener en cuenta, sin embargo, la orografía del terreno. Gran parte de estas precipitaciones se producen cuando las nubes se chocan contra las montañas que hay en la zona. Así que también cabe la posibilidad de que al final la intensificación del brillo de nubes marinas en la Gran Barrera no supusiera un gran cambio. Otro motivo de preocupación son los posibles efectos transfronterizos. Si se procede a esta técnica en una zona muy grande, es evidente que las nubes se mueven alrededor de la atmósfera y podría tener efectos en distintas zonas del planeta. Así que si se aplicara a gran escala, se podría aplicar esta técnica en una zona concreta, mientras que los efectos se dejarán sentir en otro país diferente. Así que es un riesgo muy elevado cuando se aplica a nivel planetario o a un área muy grande. Sin embargo, consideramos que este riesgo es bajo si se aplica solamente en un área muy limitada como la Gran Barrera de Coral, aunque de nuevo estamos estudiando este tema. Otra preocupación tiene que ver con el efecto de poner un punto final a la tecnología. La intensificación del brillo de las nubes marinas no ataja el problema del calentamiento global, simplemente pone, digamos, una venda al síntoma. Se evita que se blanqueen los corales como consecuencia del calentamiento de las aguas, pero sigue existiendo la misma cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. Por lo tanto, ¿qué pasaría si dentro de 10 o 20 años pues el gobierno decidiera que aplicar esta técnica es demasiado cara, o si hubiera una guerra o cualquier otro motivo que supusiera el punto final de la aplicación de la tecnología? ¿Qué pasaría? El aumento de temperatura sería radical y esto podría perjudicar en gran medida a los corales, porque se habría evitado el blanqueamiento durante 10 años, pero después se sometería a los corales a un cambio de temperatura muy radical. También se podría dar el caso de que después de 10 años de aplicación fructífera de la tecnología, el gobierno considerara que, que los corales no se han blanqueado en mucho tiempo y que por tanto no merece la pena seguir invirtiendo. El estrés térmico al que se someterían los corales en ese momento sería enorme y no habrían tenido ninguna oportunidad para adaptarse a la temperatura. Por tanto, es algo que tenemos que tener en consideración. ¿Hasta qué punto podemos recurrir a la intensificación del brillo de nubes marinas para evitar el blanqueamiento? Pero también hasta qué punto tenemos que permitir un cierto estrés térmico para que el sistema se vaya adaptando a los cambios. En cuanto al carácter irreversible de los efectos, consideramos que el riesgo es bajo. Si se aplica la intensificación del brillo de nubes marinas en la Gran Barrera de Coral, la duración de los efectos es muy breve, porque los cristales salinos que se inyectan apenas duran un par de días. Por tanto, si se empezaran a detectar efectos secundarios nocivos, se podría dejar de aplicar la técnica rápidamente y los efectos desaparecerían en muy poco tiempo. También hay gente a la que le preocupa inyectar tanta sal en la atmósfera. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si esta sal llegara a tierras cultivables? Los cristales salinos son extremadamente pequeños. Hemos calculado que una boquilla produce 3 billones de nanocristales en 0,2 mililitros de agua. Es decir, se trata de cristales ínfimos. La mayor parte de las nubes que pasan por el coral y que acaban llegando a la Tierra en el noreste de Australia ya llevan sal, cristales de sal. Así que estamos hablando de lluvia que lleva cristales de sal ya, y por tanto no habría una diferencia sustancial en caso de aplicar esta técnica. Por último, otro riesgo por el que cabe preocuparse es que al reducir la luz y al oscurecer el cielo, digamos, al aplicar esta técnica, pues estaríamos impidiendo determinados procesos ecológicos con respecto al fitoplancton o a los organismos simbiontes de los propios corales.
Nuestros modelos indican que apenas se reduciría la luz entre un 3 y un 6%, que es la variabilidad natural que sucede año tras año, y por tanto los efectos no serían muy grandes. La cuestión es saber si es viable lograr ese efecto, reducir la luz hasta ese punto. Si se hiciera, pues como digo, estaríamos dentro de los niveles de variabilidad natural que se producen en la cantidad de luz y, por tanto, las consecuencias de la tecnología no se dejarían notar. En cuanto a la gobernanza, si este programa quiere salir adelante, hay distintas medidas que tenemos que contemplar, y lo fundamental es que el público en general y las partes interesadas tengan confianza en lo que estamos haciendo y sepan que no estamos asumiendo riesgos innecesarios. Por eso nos parece que esta zona es perfecta para aplicar de manera experimental esta tecnología, puesto que la Gran Barrera de Coral ya es uno de los ecosistemas más reglamentados del mundo. Todo lo que hacemos se somete a la evaluación de la autoridad del Parque Natural de la Gran Barrera. Además, contamos con un grupo de control de riesgos que cuenta con expertos independientes para evaluar lo que estamos haciendo, y por añadidura, si fuéramos a hacer experimentos que la autoridad marina, la autoridad del Parque Natural del Parque considerara que pueden ser perjudiciales, pues podrían apelar a las autoridades federales del Gobierno de Australia para que también intervinieran en el proceso. Otro elemento importante es contar con la participación de todas las partes interesadas y de todos los interlocutores. Por eso tenemos un programa dentro del programa más amplio de investigación que se dedica a realizar estudios de investigación y estar en contacto con las diferentes partes interesadas para saber cómo perciben nuestro programa. Este subprograma implica que estamos en contacto con los propietarios tradicionales, con diferentes partes interesadas, para garantizar que no hacemos nada dentro del programa de investigación que no cuente con su consentimiento previo, libre e informado. Estamos siempre en contacto con diferentes grupos de partes interesadas, propietarios tradicionales, para buscar su consentimiento, el consentimiento de los custodios locales, de los habitantes de la zona, antes de realizar ningún tipo de experimento. En la primera fase de este programa hicimos encuestas entre el público y entre diferentes partes interesadas, y vimos que había un apoyo muy grande, en principio, a tomar medidas para proteger la Gran Barrera de Coral, puesto que se considera que es un activo nacional muy importante, y por tanto la gente en principio apoya que se busquen medidas novedosas y alternativas para protegerlo. Entre las conclusiones de la encuesta para la intensificación de brillo de nubes marinas, vemos que también recaba un apoyo considerable, puesto que el objetivo de aplicar esta tecnología es proteger la Gran Barrera del Coral. Así que gran parte de los encuestados consideraban que aplicar esta técnica era aceptable o muy aceptable. Y las poblaciones que viven más cerca consideraban el grado de aceptabilidad entre las poblaciones que viven más cerca era entre medio y alto. Sin embargo, nos dimos cuenta de que la gente no sabía muy bien en qué consistía esta técnica, y por eso nos hemos dado cuenta que tenemos que explicar mejor exactamente qué es lo que queremos hacer y en qué consiste este proceso. En cualquier caso, estos estudios muestran que el público en Australia considera que la Gran Barrera de Coral es muy importante, y son conscientes de que para protegerla, para salvarla, necesitamos emprender medidas contundentes. Es algo que la gente lleva viendo varios años como consecuencia del blanqueamiento de los arrecifes, que necesitamos hacer algo al respecto. Muchas gracias.